Bueno, estamos en estas semanas trabajando encuentros con Jesús. Bueno, dale una sonrisa con sus ojos a la persona que está a su lado, salúdelo, dígale que se ve muy bonito, que qué rico verlo en casa. Y si puedes decirlo, Dios lo hará. Dios lo hará. Encuentros con Jesús. Estamos en una serie, Encuentros con Jesús. Vamos a nuestro capítulo número 2. Entonces, nuestro segundo encuentro, Encuentros con Jesús, es con un personaje que vamos a estar identificándolo pronto. El proceso de transformación que inicia cuando nos encontramos con Jesús trae consigo que a veces Jesús trastorna nuestra vida y nuestro entorno. Y eso a veces puede causarnos un poco de temor, porque al encuentro con Jesús uno puede sentirse atemorizado de que algunas circunstancias de nuestra vida o nuestro entorno puede ser cambiado. Cuando tenemos la seguridad que Jesús está en el asunto, podemos confiar que ese cambio será para bien, que esa transformación que se está dando, eso que se está moviendo a nuestro alrededor, será para bien. La semana pasada iniciamos con este encuentro de Jesús con el diablo y dos puntos importantes quedaron para nosotros. Uno, que nuestra identidad no depende de las circunstancias. O sea, nosotros no somos lo que diga nuestras circunstancias, somos lo que Dios ha dicho que somos, no lo que otra persona dice que somos o ni siquiera lo que nosotros a veces mismos pensamos que somos, sino lo que ha estado escrito, como diría el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Nosotros, y que voluntariamente rechazamos el poder manipulador y de dominio de las tinieblas y abrazamos el poder de la cruz. Hoy vamos a caminar en un pasaje, así que si usted lo puede buscar, por favor, Lucas capítulo 8 del 26 al 39. Así que cuando lo encuentre, por favor, vamos a estar caminando en este pasaje y el encuentro de Jesús hoy es con el endemoniado. Capítulo 2, el endemoniado. Entonces, si puede encontrar en la palabra Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. ¿Lo encontraron para que podamos leer juntos? Cuando Jesús cruzó, en este texto vemos que Jesús cruza en la barca con sus discípulos hacia la región de los Gadarenos para encontrarse con un endemoniado. Este hombre, un hombre fuerte, violento en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, el texto nos dice que este hombre era fuerte, violento, pero lo que no sabe este hombre o no se imagina es que hay alguien que ha salido a su encuentro. Y que ese que ha salido a su encuentro tiene autoridad y amor suficiente para libertarlo. Y esto es un principio que aplica a nuestra vida. No importa cuán violenta o intensa sea la situación que estamos viviendo, Jesús nos puede libertar de ella. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús y conocemos la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Jesús, no hay otro camino que aceptar y vivir en la libertad que Él nos da. Y esto es lo que este hombre todavía no sabe. Ha salido a su encuentro Jesús. Por lo general, cuando nosotros hemos leído este pasaje de Lucas 8, hay dos cosas que nos llaman la atención: los demonios y los cerdos. Pero dentro de ese pasaje hay muchas otras verdades que vamos a estar mirando hoy. Dice, Lucas 8. Navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que en los sepulcros, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este es Jesús, le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaba los pies y las manos con cadenas,
y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no lo mandara al abismo. Como había una manada de grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él le dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo. Y por los campos la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Amén. Entonces, esta historia es más que demonios y cerdos, porque son las dos cosas que generalmente nos llaman la atención. Lo primero que podemos aprender de este encuentro con Jesús es que no importa nuestra condición, el mejor lugar para ser verdaderamente libres es Jesús. No importa nuestra condición. Este hombre está solitario, desnudo, está en los sepulcros, está atado, amarrado. No importa cuál sea nuestra circunstancia, cuando él ve a Jesús, lo primero que hace es tirarse a sus pies. ¿Cuál es el lugar de nuestra verdadera libertad? Jesús. Estar a los pies de Jesús. No son los métodos, no es una estrategia, no es el sistema, mi libertad no está en las otras personas, mi libertad está en Jesús. La libertad en el ser humano consiste en tener la capacidad de llegar a ser aquello por lo cual Dios nos diseñó. O sea, soy libre, verdaderamente libre en Jesús. O sea, nada diferente a Jesús me puede hacer libre. Cuando nosotros encontramos el relato del hijo pródigo, él quiere ser libre, ¿sí? Él vive con su papá y su hermano y quiere ser libre, porque no ha entendido que la libertad estaba en los brazos de su padre. Él quiere ser libre, entonces le pide al padre que le dé su dinero y se va para ser libre, porque cree que la libertad estaba en los placeres, en los deleites, en el dinero, en los juegos, en las mujeres, y resulta que estando lejos de su padre se da cuenta que la verdadera libertad estaba en su padre. Y entonces por eso dice: Padre, he pecado contra el cielo. Él viene pensando, cuando vea a mi padre le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando él viene de regreso y se va a encontrar con su papá, él le va a decir eso y el papá lo interrumpe. ¿Por qué? Porque aunque era cierto que no era digno en ese momento, había una verdad mayor, y es que en los brazos del Padre hay libertad y amor, y el Padre lo abraza. Entonces, ¿dónde somos nosotros verdaderamente libres? En los brazos de Dios. No importa nuestra condición. Este hombre, a pesar de que está lleno de muchas cosas, al ver a Jesús se arroja a sus pies. Y hoy nosotros vamos a saber que yo necesito libertad en mi vida, la voy a encontrar en Jesús. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y a veces hay cadenas en nuestra vida y seguimos en ella porque no hemos corrido a los pies de Jesús. Creemos que otros seres humanos nos pueden romper las cadenas, creemos que un empleo nos puede romper las cadenas, creemos que otra persona nos puede dar solución, pero la verdadera solución está en los brazos del Padre. Lo segundo que vemos, las tinieblas siempre van a robar nuestra identidad. Y no solo hacen esto, nos atan para mantenernos aislados, en soledad, sin comunidad, para impedir que cumplamos la misión. Este hombre estaba atado de manos y pies, vivía solo,
desnudo en los sepulcros. Y las tinieblas van a intentar hacer eso en nuestra vida, mantenernos en soledad, aislados, tristes, deprimidos, o sea, van a intentar hacer eso. El endemoniado andaba solo, ¿verdad? Atado, y dice que tenía mucha fuerza. Y lo impresionante de las tinieblas es que a pesar de que el hombre tenía mucha fuerza, podía romper sus cadenas físicas, pero no sus cadenas interiores. O sea, tenía fuerza, pero no tenía la suficiente fuerza como para hacerse libre. Entonces, unas manos atadas. ¿Qué indican unas manos atadas? Indican acciones que llevamos que son contrarias al propósito de Dios para nuestra vida. Porque las manos demuestran acción, cosas que hacemos. Y este hombre tenía sus manos atadas, lo que lo llevaba a que hiciera cosas que no agradaban a Dios. Y a veces nosotros estamos así. Y tenía sus pies atados, o sea, caminaba en su propia voluntad y no en la voluntad del Señor. No sé cuántos en algún momento se han visto El Señor de los Anillos. ¿Alguien alguna vez se vio El Señor de los Anillos? Sí, bueno, tengo uno. Bueno, en El Señor de los Anillos, que lo recomiendo, que es una excelente película que habla mucho, tiene un mensaje bíblico dentro de todos los monstruos que encuentra allí. En El Señor de los Anillos hay un personaje. Este personaje se llama Gollum. Gollum en algún momento fue un hombre, ya es un monstruo, pero en algún momento él fue un hombre, se llamaba Sméagol. Sméagol se encontró con un anillo. El anillo simboliza el poder que transforma el corazón y lo destruye de adentro hacia afuera. Entonces son dos personajes en uno. Está Gollum, que es el malvado, y está Sméagol, que era el hombre que era bueno, pero que se había dañado por el poder del anillo. En este endemoniado tenemos lo mismo. Dentro de ese endemoniado hay un hombre a quien Dios diseñó, pero que ahora está siendo poseído por otro. Tanto que las tinieblas robaron la identidad. Mire, me impresiona. Cuando Jesús se acerca al hombre y le pregunta ¿cómo te llamas? El hombre no le dijo Pedro, Mateo, Juan, Lucas o no sé, José. Le dijo Legión. ¿Por qué? Porque había perdido su identidad. O sea, ya no era él, era lo que lo estaba poseyendo en ese momento. Y entonces nosotros a veces, las tinieblas quieren quitar nuestra identidad. Ya no somos lo que Dios ha pensado, sino que somos o depresivos, o angustiosos, o estresados, o preocupados, ¿sí? O amargados. Entonces las tinieblas a veces van a querer robarnos la identidad, como lo hicieron con este hombre. Cuando Jesús le hace esa pregunta, ¿cómo te llamas? Él responde, Legión. En vez de responder, no, soy Pedro. Entonces, y Jesús empezó a decirles, Juan capítulo 8, versículo 31 nos dice, luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Nuevamente miremos el pasaje. Viene Jesús, se baja de la barca, va hacia el lugar donde está el endemoniado. Jesús va al encuentro. El hombre cree que él salió a encontrar a Jesús, pero recuerde, quien desde ya tenía la misión de ir a encontrarse con ese endemoniado era Jesús, porque fue quien le dijo a los discípulos, tomemos la barca y vayamos al otro lado. Entonces, cuando Jesús llega y se encuentra con el endemoniado, pasa algo extraordinario, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta, él le responde que hay muchas cosas dentro de él, y nos dice, la gente salió a ver lo que había pasado. Esto fue lo que pasó después de que el hombre se encontró con Jesús. Se acercaron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Entonces, ¿cómo lo encontraron? Sentado a sus pies. Es decir, cuando este hombre fue capaz de reconocer la soberanía, el control, el dominio, el amor de Jesús. ¿Cuándo somos capaces nosotros de estar a los pies? Cuando reconocemos, yo no puedo, puede Dios. ¿Sí? Porque nosotros a veces somos tercos, ¿verdad? Intentamos por nuestras propias fuerzas hacer algo, pero cuando tú dices, no pude, es cuando realmente nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a los pies del Señor y decimos, Señor, no pude, hazlo tú, ¿no? Cuando enfrentamos situaciones más complejas de nuestra propia naturaleza. Este hombre, cuando ya se rindió y dijo, no puedo más, Jesús,
No puedo, a sus pies. Así lo encontraron, a los pies. Antes lo tenían atado, amarrado con cadenas porque nadie lo podía controlar. ¿Cómo lo encontraron? Vestido. O sea, ya había recuperado su identidad. Ya no era lo que las tinieblas estaban intentando decir. Este hombre ahora estaba vestido. Hasta ese día había estado desnudo, andando por allí. Y lo encontraron en su sano juicio, con una mente enfocada, clara y segura de lo que Dios lo había diseñado. Entonces, un encuentro con Jesús produce en nosotros la libertad, produce en nosotros el estar rendido a sus pies, produce en nosotros el saber quiénes somos y produce en nosotros una mente clara y enfocada. ¿Qué más podemos ver? El temor a la transformación no nos permite ver con claridad lo que Jesús hace. Usted y yo pensaría, si eso pasara en nuestro contexto, si un milagro como ese, tan evidente, pasara, todos nosotros correríamos hacia Jesús, ¿cierto? Lo más lógico, ¿no? Si nosotros tuviéramos una persona con impedimento para caminar y vemos que Dios hace un milagro y la levanta, todos nosotros corremos hacia Jesús, ¿cierto? Hacia quien hizo el milagro. Pero a veces pasa en nuestra vida que le tenemos miedo a la transformación, le tenemos miedo al cambio. Podríamos decir que le tenemos miedo a la libertad. Resulta que la gente ve el milagro extraordinario. El tipo llevaba tiempo desnudo en el sepulcro, caminando, violento, haciéndole daño a los otros y haciéndose daño a sí mismo. Y cuando la gente ve eso, no corren a Jesús, sino que le piden a Jesús que se vaya. ¿No le parece irónico? O sea, uno debería decir, no, uno sale a correr hacia Jesús. No, dice, entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Porque a veces nosotros tenemos temor a eso. El pueblo eligió por voluntad propia seguir en el mal. Porque eso que le había pasado a ese hombre le podía pasar a cualquiera de la ciudad. No, el mal seguía allí. Pero ellos eligieron voluntariamente seguir en el mal. Entonces, cuando se le teme a la transformación, se va a elegir seguir en el mal. Por temor a lo desconocido, aunque eso desconocido traiga en sí una esperanza mayor. Para ellos tal vez era desconocido lo que Jesús le iba a brindar, pero una esperanza mayor. Prefirieron seguir en el mal. ¿Será que a veces nosotros somos así? Preferimos seguir en el mal hábito que experimentar un cambio y una transformación en nuestra vida. Y eso me recordaba cuando recién me compartieron de Jesús, hace muchísimos años. Tenía una amiguita que me compartía y yo le tenía miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué le tenía miedo yo? A que no iba a poder bailar. Sí, cuando me compartían de Jesús, y yo decía, no, imagínese, o sea, me vuelvo evangélica y no puedo bailar. Sí, o sea, la idea de mi mente, mire el trauma, yo decía, no, porque de adolescente una de mis cosas era bailar, entonces yo decía, no, me convierto, o sea, me vuelvo evangélica y no puedo bailar. Entonces ese era un tormento de mi corazón, miedo a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido me dejaba estancada en el estilo de vida que llevaba, sin saber que era una esperanza y un gozo mayor lo que venía. Y cuántas veces nosotros seguimos en cosas en nuestra vida por no experimentar el cambio y la transformación que eso implica. Entonces, vamos a pedirle al Señor, este pueblo, Señor, no que se vaya, no que tal que nos libere a todos. ¿Ah? ¿Qué tal y corramos el riesgo que nos libere a todos? Porque eso era, o sea, ¿qué tal que todos ahora tengamos libertad? Y uno se pone a pensar que es tanto, mire, cuando una persona era esclava y llegaba el tiempo del jubileo y lo dejaban libre, no se quería ir. Recuerde que pasaban tanto tiempo siendo esclavos y cuando ya les otorgaban la libertad, no se querían ir. Nosotros a veces hemos sido esclavos de muchas pasiones y de muchas cosas en nuestra vida, malos hábitos y todo, que cuando la libertad llega, no la queremos. Le tenemos miedo, porque le tenemos miedo a la transformación. Entonces, eso es
este encuentro con Jesús nos dice, no podemos tenerle temor a la transformación, porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir siendo transformados día a día hasta que en algún momento lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos experimentado un milagro en nuestra vida, cuando hemos experimentado un encuentro con Jesús, vamos a querer ser testigos. Y un testigo es aquel que cuenta lo que le pasó. Lo llaman a usted como testigo en un juicio y usted tiene que contar lo que usted vivió, experimentó. Este ex endemoniado, cuando fue sanado, transformado y salvado por el poder de Jesús, mire lo que pasó, mire lo que pasa. Todo el pueblo solía decirle a Jesús, váyase, porque nosotros tenemos un negocio de cerdos aquí, hermano, y usted nos daña el negocio, ¿sí? Ellos tenían un negocio de cerdos, y dicen, ¿qué tal que cada vez que vaya a liberar a alguno, se nos dañe la manada de cerdos? Claro, con cada liberación 5 marranos no aguanta, si se nos cae el negocio. Entonces, mejor saquemos a Jesús porque nos tumba el negocio. Pero mire que este hombre que había estado cautivo y ahora era libre, sí quería seguirlo. Y la palabra dice que él salió a perseguirlo. Jesús, o sea, yo quiero ir donde tú vas, porque él sí tenía un testimonio que contar. Y cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos un testimonio que contar. En lo que sea, en el área que Dios ha hecho algo en nuestra vida, usted y yo tenemos un testimonio. Dice, los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Esta maravillosa experiencia lo hizo apto. Dice, bueno, pero ¿quién puede compartir su testimonio? No. Todos nosotros podemos compartir nuestro testimonio. ¿Quién puede ser testigo de Jesús? Todos. Todos los que hemos experimentado un encuentro con Jesús podemos ser testigos. Usted le puede compartir de Jesús a cualquier persona, de lo que Él ha hecho en su vida. Listo, usted no va a decir, no, yo soy un erudito de la Escritura, mejor dicho, no. No necesitamos ser Gamaliel, sí, no necesitamos ser el erudito de la Escritura, pero usted sí puede compartir su testimonio. Yo era ciego y ahora veo. Y este hombre dijo, yo tenía una legión de demonios y véanme ahora, a sus pies, vestido y en sano juicio. ¿Quién podría hacer eso sino el Dios viviente? ¿Será que nosotros podemos ser testigos? Mire, la palabra de Dios dice que el mundo, o sea, el entorno, nuestro entorno está esperando que se levanten los hijos de Dios. O sea, la gente está esperando que usted le cuente su testimonio. Lo está esperando. Sé que a veces nosotros somos temerosos, pero de verdad, cuando Dios ha hecho algo impactante en nuestra vida, uno no lo puede callar. Uno tiene que contarlo. Cosas, piense en el día a día, esa vez que usted dijo, Señor, no había y Dios hizo. Eso no pudo haber sido sino Dios. Sí. O sea, eso que pasó en mi vida solo lo pudo haber hecho Dios. Entonces, este hombre había sido transformado por la gracia de Dios y ahora podía comunicar ese mensaje. ¿Puedo yo comunicar el mensaje? ¿Estoy llamado a hacer eso? No voy a libertar a la persona, no, pero le voy a indicar a la persona quién lo puede hacer. Porque no le estoy invitando a que tengan complejo de Mesías, ya que crean que nosotros podemos libertar a la gente, no, pero sí podemos indicarle el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a pensar en algunas cositas esta semana. ¿Es Jesús mi lugar elegido, mi lugar de reposo, mi lugar de descanso, quien recibe mis peticiones, quejas, reclamos y lamentos? O sea, es Jesús mi lugar. O sea, mire, si el endemoniado se arrojó a sus pies, ¿puedo yo? ¿Será mi lugar? ¿Será que yo lo elijo a Él para correr y decirle, no puedo más con esta carga, Jesús, ayúdame? Me encanta que la palabra dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré. Sí. O sea, ¿es Jesús mi lugar? Porque a veces nosotros hacemos como los otros hombres.
déjanos en paz, Jesús. O cuando lo solucione te cuento. Hacemos así, ¿no? O sea, cuando solucionamos el problema le decimos, eso, yo tenía esta dificultad, Jesús, pero ya la solucioné, gracias a Dios. ¿Sí? En vez de Él ser mi primer lugar, o sea, ir a Él y decirle, Jesús, así estoy, así están mis circunstancias, así está mi familia, así está mi negocio, así estamos. Él lo sabe, sí lo sabe. Voy a sus pies en mis peores momentos. ¿Soy yo o es allá? Vamos a Jesús en nuestros peores momentos. Incluso también vamos a Jesús en nuestros mejores momentos. Cuando usted recibe una muy buena noticia, ¿la comparte con Jesús? Para pensar eso. Segundo, para pensar, ¿están mis acciones y mi voluntad mostrando mi rendición al amor del Maestro? ¿Será que mis acciones diarias muestran que estoy rindiendo mi vida a Jesús? De las cosas que más nos cuestan como seres humanos es rendirnos. Porque somos testarudos, somos tercos, somos dados a nuestro parecer, nos cuesta torcer el brazo. ¿A cuántos les cuesta reconocer que se han equivocado? ¿Eh? Que uno da vuelta, pero no, me parece que tú hiciste esto, da uno vuelta y vuelta para reconocer, bueno, sí, pero no, sí. Y cuando una de las cosas que trae la libertad en Dios es que yo me humille a Él y reconozca, sí, Jesús, me equivoqué, yo metí la pata solito, me equivoqué, sí. Eso nos ayuda. Lo tercero, para pensar, ¿es posible que me haya acostumbrado a algunos patrones en mi vida y que le tengo temor al cambio? Mire, tan cosas. Piense que, por ejemplo, nosotras a veces, niñas, nos cuesta, por ejemplo, el cambio de corte de cabello. El drama para una cosa de eso. Ahora imagínense otros cambios más profundos. ¿Será que a veces tenemos miedo a cambios? A reconocer, tengo esta área de mi vida, Señor, y necesito que pase algo en esa área, o estoy muy acostumbrado a ella y no la quiero intervenir. Quienes están escuchando mi testimonio están siendo edificados por él. ¿Hay alguien escuchando mi testimonio? ¿O creo que no tengo un testimonio para contar? Proverbios 4:18 nos dice: la vida de los hombres justos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y si de este encuentro de Jesús con este endemoniado yo me quiero llevar algo, es el poder de Jesús para transformar nuestra vida cuando nosotros nos disponemos a que lo haga. ¿Dios puede transformar nuestra vida? Sí. Y yo la semana pasada les decía, ¿podemos tener el cirilí y la cantaleta de mamá para ser transformados? ¿Podemos tener el cirilí y la cantaleta de la esposa, del esposo, de los hijos, del jefe? Sí. Pero hay una mejor manera de ser transformados y es al encuentro con Dios. Que Dios no nos muestra qué áreas que tenemos que transformar, sí lo hace. Vamos a rendirnos a sus pies y Dios le va a mostrar qué área necesita ser transformado. Y usted dice, no, llevo como una semana teniendo tropezones con la gente en la misma cosa. Ahí está mostrándonos el Señor que necesitamos trabajar. Esta semana ha sido una semana de enojo. Me he enojado por todo. ¿Será alguna indicación, un indicativo de que debo trabajar un área con Dios? ¿Que me debo rendir a los pies del Señor? No, mi mamá me ha regañado toda la semana por la toalla. ¿Será que es una indicación de que hoy debo recoger la toalla? ¿Debo empezar a hacer cambios en nuestra vida? Sí. Porque a veces creemos que Dios va a bajar así, no sé, va a abrir un agujero así, me va a parecer que sería extraordinario, que no sé cuánto resistamos semejante experiencia, pero Dios lo hace con el día a día, cotidiano, nos va mostrando qué área necesita que trabajemos. Y si este hombre con una legión de demonios pudo llegar a estar rendido a sus pies, vestido y en su sano juicio, nosotros también podemos.
al encontrarnos con Él, ser transformados. Entonces, este segundo encuentro con Jesús, le vamos a pedir. Primer encuentro, nuestra identidad no depende de nuestras circunstancias. No perseguimos el poder, sino el poder de la cruz y el poder del amor. Podemos ser transformados y no le tenemos miedo al cambio, ni a la libertad. Yo pensaba, como nosotros hemos sido naciones esclavas, fuimos naciones esclavas mucho tiempo, entonces a veces uno tiende a tener temor cuando le da libertad. Entonces, por eso a veces los padres tienen temor a darle un poquito de libertad a los hijos, porque piensan que los hijos se van a equivocar. Porque nosotros hemos sido educados para no vivir en libertad. Y entonces cuando medio lo sueltan a uno, se vuelve loco. Sí, yo recordaba, por ejemplo, yo crecí en zona rural, entonces cuando mis primos de la ciudad iban allá, se volvían locos, corriendo de un lado, como lo soltaron, corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido acostumbrados a vivir en la libertad. Y Cristo quiere que nosotros aprendamos a vivir en la libertad tomando buenas decisiones. O sea, somos libres, pero podemos tomar buenas decisiones en la libertad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos hace libres para vivir una vida abundante. Quiero invitarlos a orar, pero mientras usted se dispone para eso, quiero que le vaya pidiendo al Señor, Señor, ¿qué área necesito que transformes en mi vida? Usted pregúntele al Señor. Si no, pregúntele a su vecino. Si usted no quiere que Dios le diga, pregúntele a su esposo, pregúntele a la esposa, pregúntele a papá o a mamá, pregúntele qué área necesito transformar en mi vida. Pregúntele, o pregúntele al Señor que duele menos. Vamos a preguntarle al Señor. Y recuerde, mientras meditamos, le vamos a decir, Señor, eres mi lugar elegido. A ti voy cuando me siento angustiado. Quiero que mis acciones y mi voluntad te reflejen, Señor. No me quiero acostumbrar a esos patrones de comportamiento en mi vida que no te agradan. No me quiero acostumbrar a ellos, Señor. No quiero seguir siendo o amargado o depresivo. No quiero seguir siendo terco, sino que quiero ir y rendirme a tus pies. Quiero ser transformado por el poder de tu amor, Jesús. Quiero poderme acercar en confianza a ti. Aún quiero rendirte mis temores, mis angustias. Que ese constante miedo al futuro que me agobia, lo pueda dejar hoy en tu altar. Te puedo decir, Jesús, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño del futuro. Puedo descansar en ello. Que hoy cada una de mis acciones te refleje, Jesús. Fortalece mi vida, Dios. Fortalécenos. Y quiero que en este momento tú puedas entregar todas las cargas, todo lo que te preocupa, todo lo que ha estado angustiando tu corazón, se lo puedas entregar a Jesús. Y nos podamos acercar tal vez con miles de demonios que han estado en nuestro exterior, angustiando. Pruebas, circunstancias, pero que podamos rendirnos y venir a sus pies hoy y saber que cada que decidimos conocerlo y verlo cara a cara, experimentaremos libertad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy tu amor nos hace libres, Jesús. Te llevas el peso, te llevas la tristeza, la angustia. Y puedo poner mis ojos en el horizonte y saber quién está conmigo, quién me abraza, quién es mi abrigo, quién es mi lugar seguro. Te rindo mi voluntad, Jesús, porque sé que la tuya es buena, agradable y perfecta. Te rindo todo lo que hay dentro de mí.
Tú lo harás, Dios. Tú harás más allá, Señor. Descanso. Y si has estado turbado esta mañana, ven a sus brazos y descansa. Hoy descanso en ti, Jesús. Tú eres nuestro sanador. Nada es imposible para ti. Para los que esperan en ti, para los que confían en ti. Y corremos esta carrera. Porque tú, Señor, miraste la cruz y no te avergonzaste de ella, sino que por amor a mí la tomaste. Gracias, Dios. Adoramos tu nombre, exaltamos tu grandeza esta mañana. Y poder